Jefe de Gabinete, buen día ministros. Habla Mauro Rosales para Multivisión Federal, Canal 9 de Salta. La pregunta es para el Jefe de Gabinete. Le queríamos consultar porque el día martes se realizó un paro de transportes de UTA que rigió en lo que es el interior del país, si tenía conocimiento de ello y si tuvo algún vínculo o una charla con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, si se va a tomar algún tipo de medida con respecto a ello en referencia al reclamo que están realizando estos choferes del interior, particularmente de que el subsidio al transporte difiere, hay una inequidad con respecto a lo que es el servicio de AMBA, con respecto a lo que es el subsidio en las zonas del interior, un 82% contra un 18%. ¿Qué medidas van a tomar y si hay alguna resolución al respecto? Gracias. Sí, fue uno de los temas también que se abordó en la reunión de gabinete. Expuso claramente la situación el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y también el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el cual primero decir que el conflicto está resuelto en el marco de las negociaciones y en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que eso esperemos que en el día de hoy ya se esté firmando y normalizando la totalidad del servicio. En cuanto a las asimetrías que usted plantea, son asimetrías que vienen de décadas en la Argentina. Y bueno, y esto es lo que el presidente Alberto Fernández en forma gradual y paulatina se viene encerrando y se viene acordando, diría con la totalidad de los gobernadores argentinos. Así que ahí hay un largo trabajo por recorrer que tiene que ver no solo con lo que es el transporte, sino también hemos escuchado la exposición del ministro de Obras Públicas, del ministro Catopodi, del volumen y de la magnitud de obras que hoy hay en la Argentina. Estamos hablando de más de 4.000 obras, entre grandes, pequeñas, medianas, con una inversión fenomenal. Y eso también tiene que ver con cerrar brecha, porque dentro de esas obras está la provisión de agua potable, está la provisión de cloacas, está la provisión de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, pero también están las grandes obras de infraestructura. Y el ministro Alexis Guerrera nos contaba que solo en trenes, por ejemplo, nuestro gobierno en este tiempo va reconstruyendo y vías nuevas, más de 1.700 kilómetros. Ya se han transportado el cierre del 2021 más de 8 millones de toneladas de grano. Y la perspectiva que hay en los próximos 2 años es poder incrementar esto y llegar a 30 millones de toneladas de grano. Bueno, esto también tiene que ver con ir cerrando las asimetrías, ir generando las condiciones, mejorar la logística, abaratar costos y poder llegar más competitivos a los mercados internacionales. Así que ahí hay un gran trabajo por hacer. Así que lo del transporte, eso está resuelto. Hay que seguirlo trabajando, pero las obras de infraestructuras que hay hoy a lo largo y ancho de la Argentina son realmente muy importantes. En ese sentido, el presidente de la Nación, con el cual estuvimos prácticamente todo el día de ayer trabajando diferentes capítulos. Uno de los temas centrales ahora está viajando a la provincia de San Juan. ¿Se acuerdan? Producto del terremoto que hubo, muchas familias habían perdido su casa y otras habían quedado dañadas. Bueno, el presidente está yendo a entregar viviendas, pero solo en vivienda nuestro gobierno con el ministro Ferraresi va entregando hasta el día de hoy casi 45.000 viviendas. Y hay en marcha 120.000 viviendas más, digo, y todo esto se hizo con todas las dificultades, en plena pandemia, con las situaciones internacionales que todos conocemos. Por eso digo, el esfuerzo de gestión que hay en nuestro gobierno es realmente muy importante. Y estas reuniones de equipo tienen que ver, primero para ver de qué manera todas las áreas de gobierno potencian esto con los datos que siempre aporta el INDEC para ir viendo de corregir, mejorar y hacer propuestas superadoras. Así que en ese sentido el desarrollo que hay
En la parte de educación, con el ministro Persic, que es importante, en ciencia y tecnología, en obras públicas, en transporte, y bueno, y un tema excluyente en el cual el gobierno está llevando adelante un plan de trabajo muy ambicioso, también tiene que ver en materia de seguridad, así que ahí el ministro, el doctor Aníbal Fernández, también hizo una exposición clara de cuáles son los puntos de abordaje que hay a lo largo y ancho de toda la Argentina en materia de seguridad, coordinando fundamentalmente los esfuerzos con las fuerzas de seguridad provinciales. Así que bueno, estos son los encuentros. No sé si el ministro Aníbal Fernández quiere hacer algún comentario al respecto. De los análisis que venimos llevando nosotros en la práctica con las 4 fuerzas federales, hay trabajo en todo el país que nos va dando un resultado superlativo. En los próximos días estaremos publicando lo que importa, el único delito que es sí o sí denunciado, como es el caso del homicidio doloso. Argentina tiene una situación privilegiada desde el año 2001-2002 que vienen bajando sistemáticamente y que hoy estaría ubicándose en el 4.3 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Un número más que auspicioso respecto de lo que sucede en América, con números mucho más importantes que esos. Nuestra tarea tiene que estar puesta entonces a seguir insistiendo sobre ese tema y sobre sus lugares particulares. En el caso puntualmente de Rosario, que nos preocupa y que lo acordamos con el gobernador y con el intendente, estamos haciendo un trabajo superlativo. Publicamos en los días pasados un tuit a raíz de una expresión de uno de los ministros de la Corte. No teníamos necesidad de hacerlo, pero cuando se dice que el gobierno no tiene vocación de participar en eso, tuvimos que mostrarle que hay más de 3.500 efectivos trabajando en ese lugar, con más de 900 detenciones y un trabajo muy fuerte, muy sostenido, que no pensamos bajarlo. Desde el punto de vista regional, tenemos un trabajo muy importante en la Patagonia, sobre todo lo que es el oeste de la Patagonia, la zona cordillerana, ligada a ciertas complicaciones que hoy está teniendo el Estado de Chile, de lo que no voy a opinar y no tengo por qué decir absolutamente nada, pero sí un trabajo que acordamos con su ministra del Interior llevar en conjunto en cuanto a los pasos y el funcionamiento específicamente de Gendarmería, que está poniendo todos sus elementos en funcionamiento actual. Así que, bueno, creemos que estamos en buenas condiciones trabajando sobre el tema. Buen día, Alejandro Gomel. Hablaban del tema trigo y el tema sigue siendo, por supuesto, importante de inflación. Las últimas, algunas consultoras, con perdón de la baña, hablan de que una inflación del 5% hasta aquí en mayo de alimentos y una baja en el consumo. Quería saber concretamente si el Poder Ejecutivo apoya el proyecto de renta universal que se presentó en el Legislativo, o en todo caso, ¿qué otra medida va a haber para contrarrestar esta inflación alta, lo que suma ahora la baja en el consumo? A ver, primero el tema de la inflación también lo analizamos en el gabinete. El ministro Martín Guzmán hizo una exposición muy detallada de la situación. Vemos el contexto internacional que hay complejo, muy complejo. Países del primer mundo, países con una economía extremadamente sólida, hoy están viendo procesos inflacionarios que no lo veían. En el caso de América del Norte, hace más de 40 años, digo, y esto es un proceso global y vemos países de la Comunidad Económica Europea también con procesos inflacionarios muy complejos, digamos. Y bueno, y Argentina no es una isla. Y en el marco de este proceso inflacionario global, una economía debilitada como la Argentina, obviamente que esto impacta y que impacta mucho más. Es verdad que de aquel 6,7% que prendió todas las alarmas, el último registro que tenemos es de un 6%, y usted me dice ahora que ya hay algunas consultoras que están hablando del 5%. Obviamente que si bien viene en descenso, tenemos que redoblar los esfuerzos permanentemente. Esto es multicausal, todos sabemos las implicancias que esto tiene, y obviamente estas iniciativas que usted muy bien mencionó en el ámbito tiene que ver con algo que es una preocupación central dentro del Poder Ejecutivo, que es cuidar a los sectores
más pobres, digamos, los sectores más vulnerables. Así que ahí todo lo que sean iniciativas, propuestas superadoras, obviamente si están dentro del marco de las posibilidades que hay y de la prudencia con la que hoy hay que manejar determinados capítulos, lo vamos a analizar, digamos, y ahí siempre el equipo de gobierno del presidente Alberto Fernández está abierto a la discusión, al diálogo, a generar los consensos necesarios para hacer, dentro de las posibilidades, todo lo mejor que esté a nuestro alcance. Así que bueno, esto es un tema central, es un tema de preocupación, es un tema en el cual todos tenemos algo que aportar y algo que decir. Pero bueno, vemos que esto es una situación muy compleja que la hemos tomado como una de las prioridades del gobierno, ¿no? Última pregunta. Buen día. Pregunta para el jefe de gabinete, Juan Mansur, Martín Fernández. Quería consultarle, retomando una pregunta que le hicimos hoy a la mañana en la explanada, pidiéndole si se puede extender un poquito más. Ayer en declaraciones radiales, Pablo Moyano dijo que van a elevarle al gobierno un pedido para que la asignación universal por hijo alcance a mayor cantidad de trabajadores. La pregunta es esa, si considera que el gobierno está capacitado para afrontar este reclamo. A ver, vuelvo a decir esto, todo lo que sean propuestas superadoras que estén en el marco de las posibilidades del gobierno lo vamos a analizar, digamos, y lo vamos a poner sobre la mesa. Así que en ese sentido, yo lo que quiero transmitir es que desde el equipo de gobierno hoy y del equipo que acompaña al presidente Alberto Fernández vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que en este contexto difícil, primero cuidar a los sectores más vulnerables, protegerlos, pero también no parar esta dinámica de crecimiento que hoy ha experimentado y puesto en marcha la Argentina. ¿Tenemos dificultades? Sí, son muchas las dificultades, pero también con todo el viento de frente son muchas las cosas que también se vienen haciendo. Así que no tengan duda que, como siempre lo hemos hecho, generando este marco de diálogo, sentando, dialogando, consensuando y viendo qué es lo mejor, no tengan en duda que todos los proyectos van a ser evaluados y van a ser tenidos en cuenta. La Argentina, el año pasado, los últimos indicadores, ustedes lo conocen, digamos, ha crecido más del 10% de su PBI. Lo que vemos en este primer trimestre, la última información, que viene creciendo, que ha continuado creciendo. Tenemos una restricción vinculada a lo que son las divisas para apuntalar este crecimiento, también es verdad, pero también analizamos los indicadores que tenemos de un descenso importante, muy importante, del nivel de desempleo en la Argentina. El último dato, creo que estamos, Marco, en el orden del 7% del desempleo. Y hay actividades industriales que han retomado una capacidad de puesta en marcha de su capacidad instalada muy importante, un 70, 80%. Y vemos que esto sigue y sigue avanzando. Y producto de esto es los niveles de exportación que también lo hablamos hoy con el equipo. Los valores de exportación el año pasado, estamos hablando de más de 78.000 millones de dólares de exportación. Bueno, esto es el desafío que tenemos, con todas las dificultades, pero también con todos los sectores que hoy vemos que han retomado una senda de crecimiento muy importante, ¿no? Muchas gracias.